Buenos días, mi nombre es Karen Yesenia Celas Palomino, soy del grado séptimo A con el profesor Gustavo Rea Triana del área tecnología. El tema de hoy es historia de las máquinas simples. Historia. Siguiendo con el estudio de las conquistas de la humanidad en materia de inventos y descubrimientos, hemos llegado al tema de la clasificación de las máquinas. Muchas de las máquinas simples existen desde la antigüedad, como podemos comprobar en esta imagen que corresponde a la construcción de viejísimas pirámides de Egipto. Desde muchos tiempos muy remotos, el hombre ha buscado la manera de resolver los problemas que se le presentan: la caza, la pesca y la recolección de frutas y legumbres. Fueron actividades necesarias para sobrevivir y para realizar con mayor eficiencia. Fue necesario el empleo de diversos utensilios. Descubrieron que con una rama doblada y sujeta de sus extremos por una cuerda estirada, podían lanzar una flecha a gran distancia. Los primeros utensilios fueron objetos como lanzas, arcos, flechas y hachas, cuchillos, etc. Cuando se dieron cuenta de que el arco, las ruedas y las palancas le ayudaban a mover más fácilmente las cosas, se inició el uso de las máquinas. En las comunidades primitivas, los humanos se agrupaban para cazar y hacer actividades cada vez más complicadas con ayuda de las máquinas simples. Se dividían el trabajo y los beneficios obtenidos eran para todos. Al organizarse desarrollaron el lenguaje, lo que les sirvió para comunicarse mejor. Fue entonces cuando los grupos humanos inventaron máquinas simples que funcionan como extensión de sus manos, uñas y dientes. Rocas afiladas como cuchillos, instrumentos de madera para cavar, arpones con puntas agudas de hueso y muchas otras. En estos instrumentos, la energía es proporcionada por los músculos de las personas que los utilizó. La fuerza que debe aplicar para realizar un trabajo físico es menor si emplea sus máquinas rudimentarias que si no lo hace. El uso de estas herramientas permitió el desarrollo de la caza y la pesca y, como consecuencia, fue posible obtener una alimentación más variada. Esto lo encontré en https://go.glot.dgboot. Máquinas históricas. Tipos de máquinas simples. La rueda. Podemos observar que hay una rueda. Entonces tiene forma circular y gira sobre un eje que también gira y sirve para desplazar objetos. Podemos observar también la polea, que tiene forma circular y gira sobre su eje y sirve para levantar pesos. También podemos observar la palanca, que es una barra que gira alrededor de un punto de apoyo y sirve para levantar pesos igual que la polea. Y por último, el plano inclinado es una rampa que hace más fácil levantar y mover pesos. Otras máquinas. Mecanismos de transmisión y transformación del movimiento. En estos mecanismos, el tipo de movimiento que tiene el elemento de entrada del mecanismo es diferente del tipo de movimiento que tenga el elemento de salida. Es decir, el tipo de movimiento que transforma en otro distinto, de ahí el nombre de mecanismo de transmisión. Los mecanismos de transmisión pueden ser, a su vez, agrupados en dos grandes grupos: mecanismos de transmisión circular y lineal, los cuales son, en este caso, el elemento de entrada tiene movimiento circular, mientras que el elemento de salida tiene movimiento lineal. Ejemplo, el mecanismo piñón-cremallera. Mecanismos de transmisión circular alternativo. En este caso, el elemento de entrada tiene movimiento circular, mientras que el elemento de salida tiene movimiento alternativo. Ejemplo, el mecanismo de Biela-Minella. Mecanismos de transmisión circular. El movimiento circular es el más habitual en las máquinas. En general, este movimiento es proporcionado en las máquinas por el motor, pero ¿quién se encarga de transmitir este movimiento circular de unas partes a otras de las máquinas? Los mecanismos de transmisión circular. Primero, ruedas de fricción.
Consisten en dos ruedas que se encuentran en contacto directo, la rueda de entrada, que va conectada al eje motor, y transmite por razonamiento el movimiento circular a la rueda de salida, que está conectada al eje conducido. Segundo, transmisión por correa. Es un mecanismo que permite transmitir un movimiento circular entre dos ejes situados a cierta distancia. Cada eje se conecta a una rueda o polea y entre ambas se hace pasar una correa que transmite el movimiento circular por rozamiento. Tercero, engranajes. Un engranaje es una rueda dentada fabricada de acero o de plástico que se utilizan para llevar el movimiento desde un punto a otro de la máquina, pero normalmente con la intención de conseguir mayor fuerza o mayor velocidad. Esto es posible si el tamaño de los engranajes es distinto. A una rueda dentada, y entre ellas se hace pasar una cadena que engranaja ruedas. Ambas ruedas transmitiendo el movimiento circular por empuje. Los eslabones de la cadena se adaptan a los dientes en las ruedas. Quinto, tornillo sin fin, corona. Se trata de un tornillo conectado al eje motriz que se engrana a una rueda dentada, corona, conectada al eje conducido. El movimiento circular se transmite del tornillo a la corona por empuje. Mecanismos de transmisión lineal. Estos mecanismos transforman movimientos rectilíneos en movimientos rectilíneos. La aplicación fundamental de estos mecanismos reside en la transformación de fuerzas, de manera que la fuerza necesaria para realizar una determinada acción sea menor. En este tipo de mecanismos se destacan la palanca y la polea. Existen varias formas de ahorro de trabajo de manera muy sencilla, como el plano inclinado, la cuña y la rueda, y que tienen una gran importancia en el desarrollo del hombre, además de la polea y la palanca que veremos en apartados independientes. Mecanismos dirigente y regulador de movimiento son los que desarrollan la dirección desde un trinquete y la regulación a través del freno, ya sea a disco, a tambor o el freno de cinta. La aplicación básica tiene lugar en los sistemas de freno de los vehículos. Mecanismos de transmisión del movimiento circular en rectilíneo. Está compuesto por varios mecanismos que son biela, manivela, eje acodado de forma de manivela en el que se acopla un vástago, biela, de modo que al girar el eje de la biela sube y baja o va, viene, transmite el movimiento alternativo en circular o al revés, permite la transmisión del movimiento en ambos sentidos. Cigüeñal, eje acodado con más de una manivela en cada una de ellas. Va una biela, se emplean los motores de combustión en los cuales en las bielas van colocados los pistones. Así el movimiento de subida y bajada de los pistones por la combustión de la gasolina o gasoil se transforma en un movimiento circular que con la ayuda de un volante de inercia se mantiene regular. Leva es una rueda no circular, ahuevada con un saliente que transforma el movimiento circular en línea, obteniendo movimiento de vaivén. La vela solo transmite la fuerza en un sentido. La recuperación de la posición del elemento seguidor se consigue mediante un muelle o por la gravedad. Excéntrica es una rueda cuyo eje de giro no coincide con el centro, transformando el movimiento circular en lineal del elemento en contacto con ella. El desplazamiento del elemento es suave y se transmite en un solo sentido. Gracias amigos, esto fue todo por hoy. Chao.